7:16 de la noche. Vamos a seguir hablando de noticias importantes, algo que también se ha generado el día de hoy en el Congreso de la República, porque continúa el debate en relación pues al sistema previsional. Finalmente, el día de hoy, la Comisión de Trabajo del Congreso aprobó el dictamen que autoriza el retiro de fondos de las AFP hasta en 4 UITs, es decir, un monto que equivale a 18.400 soles. El texto debe incorporar el que ya anteriormente se había aprobado, usted recordará que lo comentamos incluso unas semanas anteriores en la Comisión de Economía, para que ingrese finalmente al debate en el Pleno. Vamos a ver si es que entra al debate el día jueves o de repente mañana hay Pleno en el Congreso. Bueno, de ser aprobado, la expectativa va a estar en el Ejecutivo si es que observa la norma o no para su posterior publicación en el Diario Oficial Peruano, y este se constituiría pues en el 6º retiro de los fondos de las AFP, o lo que queda del fondo de las AFP. Pero para mejor comprender, ¿no?, de qué se trata todo este proceso que tiene tantas instancias en las comisiones del Congreso de la República y qué significaría, vamos a conversar con un especialista en el tema. Estamos con Ricardo Herrera, él es abogado laboralista. ¿Cómo está, señor Herrera? Muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué está pasando? Buenas noches, Jennifer, ¿cómo estás? Muy bien, qué gusto tenerlo en el programa. Y en principio, ¿qué significa todos estos procedimientos, estos procesos que estamos viendo pues en el tenor del Congreso de la República, la hermenéutica del Congreso de la República? Ya lo hemos visto en 2 instancias. Este sería el 6º retiro, y de lo cual de repente, antes de empezar a hacer el desglose, queríamos una visión más amplia, ¿no?, de lo que significa. Se urge, pues, ¿no?, cambios en el sistema previsional. Esto es lo que nos están diciendo todos estos proyectos, estos dictámenes que estamos viendo en las últimas semanas y meses. Sí, efectivamente, como tú bien dices, sería el 6º retiro que por ley se autorice para los afiliados a las AFPs. Durante la pandemia, desde el 2020 a la fecha, se han producido 5 retiros por leyes o decretos de urgencia dados por el Poder Legislativo o por el Poder Ejecutivo respectivamente. Han representado retiros por el orden de 66.000 millones de soles. 5 millones de afiliados han retirado parte de su fondo de pensiones, representan el 70% de los afiliados. Lo preocupante es que en su gran mayoría el 86% de los retirantes han sido jóvenes entre 31 y 40 años de edad que han retirado casi todo su fondo. Hay 2.3 millones de afiliados que se han quedado sin fondo por completo ya retiraron todo su dinero en las AFPs. Y lo preocupante en suma es que el 45% de las personas que han retirado su fondo son personas que están trabajando. O sea, se supone que este tipo de medidas son medidas para quienes han perdido el empleo, o han visto reducido su remuneración en un monto dramático, pero no para retirar dinero para usar para fines no de atención de bienes de primera necesidad, sino de repente fines suntuarios, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque el proyecto podría ser inconstitucional, dado que la Constitución exige que el fondo de AFP sea un fondo para pensiones, no para que la gente retire su dinero y se quede a los 40 años sin posibilidad de que cuando se jubile a los 75 no haya ningún fondo que respalde una pensión de jubilación. Ahora, estos retiros, de alguna manera, ¿no?, el espíritu por lo cual se había pensado era lo que usted nos señalaba, ¿no? Es en el peor de los casos, coge este fondito, este dinerito que es tuyo, para que puedas cubrir de repente las necesidades básicas en ese momento, en época de pandemia, cuando muchos empleos se han perdido. ¿Qué ocurre con los fondos que aún quedan? De esos 3 millones más o menos de personas que no han hecho o no han recurrido a los fondos de las AFPs. Mira, en realidad, como ya se retiraron 66.000 millones de soles en números redondos, en 5 retiros desde el inicio de la pandemia, si se permite este retiro de hasta 4 UITs, o sea, 18.400 soles más, las AFPs calculan que se podrían retirar 27.000 millones de soles adicionales. En total, 93.000 millones de soles en números redondos, que sería más del 10% del Producto Bruto Interno del país, y que afectaría severamente la rentabilidad de los fondos que se queden todavía en las AFPs. Esto beneficiaría, entre comillas, a quienes retiren ahora, seguramente para atender la coyuntura, pero como digo, es comer para hoy, pero hambre para mañana, porque a la larga no hay fondo que respalde una pensión de jubilación para la tercera edad.
y sobre todo se genera un efecto contrario a lo que hoy día la economía demanda. Pero muchos podrían decir, la gente va a tener dinero no líquido, contante y sonante en sus bolsillos para ahora, y eso de repente puede generar, por el círculo virtuoso, mayor movimiento de la economía, ¿no? Se compra más, hay mayor comercio, o de repente por ahí con ese dinerito se animan a emprender alguna inversión. Lo que pasa es que, Jennifer, 27.000 millones de soles de golpe inyectados en la economía no generan un círculo virtuoso, sino vicioso. En el sentido de que más liquidez va a generar más inflación porque va a haber más subida de precios, no se beneficia a los más necesitados porque los que están en una AFP son trabajadores que formales, que tienen derecho a CTS, gratificaciones, etcétera, y sobre todo que puede generar una rebaja de calificación crediticia de parte de Fitch y otros organismos internacionales, con lo cual nuestra economía se volvería cada vez más poco atractiva para el inversionista extranjero. O sea, es decir que nuestra seguridad jurídica no se vuelve pues de alguna manera sólida, y el inversionista extranjero está diciendo, bueno, aquí ocurre cualquier cosa, y al final ni siquiera son capaces de tener pues el ahorro para su vejez. ¿Algo así? Claro, las instituciones peruanas en efecto no respetan la seguridad jurídica porque no respetan lo que es un fondo de pensiones que tiene como finalidad última el garantizar un colchón económico para cuando llegue el momento de la jubilación, en la tercera edad. Si ya, como decía, 2.3 millones de afiliados no tienen ningún dinero en el fondo de pensiones, ya retiraron todo, entonces la pensión de jubilación como un beneficio de seguridad social de carácter constitucional es una mera ilusión. Ya las AFP se han convertido ni siquiera en agentes de inversión, sino simplemente en un ahorro forzoso por un tiempo determinado, que el Congreso, durante las leyes que va sacando, va permitiendo que se retire el dinero antes del momento en el cual se va a necesitar este fondo de pensiones, que es cuando uno termina su relación laboral al final de su vida útil laboral. Pero ahora también no hay ningún incentivo para que las personas que aún no han retirado fondos de sus AFPs se queden. Es decir, yo me quedo mirando y digo, este es el sexto retiro, hay mucha gente que se está retirando, al final el fondo va a ser cada vez menos rentable, mejor ya, yo también termino sacando mi dinero porque se va a quedar prácticamente en nada, ese fondo en cero, en nulo. ¿Qué va a pasar con aquellas personas que aún no han retirado, no han tocado nada, precisamente pensando en su vejez? Efectivamente, si ahora solamente 2 de cada 10 peruanos de la tercera edad tienen pensión de jubilación, imagínate lo que va a ser dentro de 20 años esa estadística, ¿no? Y claro, la gente dice, bueno, pero ¿para qué tengo la plata en la AFP si es que la pensión de jubilación no me alcanza? En la AFP inclusive, peor la de la ONP. Lo que pasa es que mientras las 3/4 partes de la población laboral sea informal, no aporte a un fondo de pensiones, no tendremos masa crítica suficiente para que los fondos de pensiones sean rentables porque tengan el número suficiente de afiliados para poder garantizar pensiones de jubilación dignas. Entonces, estamos en un círculo vicioso porque lamentablemente el mercado laboral sigue siendo muy informal por la falta de rentabilidad de las empresas y por la falta de fiscalización también de las autoridades. Tenemos una economía que no está siendo lamentablemente estimulada en cuanto a su crecimiento por el gobierno, con medidas que establezcan reglas claras de respeto del Estado de Derecho para garantizar la inversión privada, pública, nacional o extranjera, y eso genera pues que las empresas no quieran contratar más trabajadores en planilla, se incrementan los costos laborales, se vuelve más rígida la posibilidad de la desvinculación de trabajadores. Entonces tenemos un escenario poco propicio para la creación de nuevos puestos de trabajo, que es lo que demanda la población, sobre todo la población juvenil. Tenemos 2.5 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los famosos ninis, que no tienen ningún futuro por delante en este país. Un panorama bastante nada auspicioso, señor Herrera, el que usted nos está cifrando, y de acuerdo a lo que hemos visto pues en los últimos meses, es muy probable pues de que el Congreso de la República finalmente termine aprobando esto, y tal vez que el Ejecutivo vaya a aprobarlo porque necesita evidentemente no esa necesidad pues de repente de la aceptación pues de la población. Ahora, ¿qué es lo que vendría no luego de la aprobación? Supongamos, el Ejecutivo lo aprueba ya mañana, dice, ok, perfecto, bueno, luego de que el Pleno lo haya aprobado juntar estos dos dictámenes, ¿qué viene después? Luego de que este fondo haya sido ya retirado y quede solamente pues un poco de dinero para los que siguen en las AFPs. Esto augura que en definitiva va a terminar pues disolviéndose las AFPs. Muy probablemente, ¿no? Complica mucho la situación financiera de las AFPs, pero sobre todo los fondos de pensiones, porque los que se queden con su fondo en una AFP van a ver cada vez más reducida su rentabilidad y probablemente se vean tentados también a adoptar la misma decisión, tarde o temprano, ¿no? Además que este sexto retiro sería un retiro incausado, no habría que cumplir ningún requisito para poder acceder al dinero. Y si a esto le sumamos
un proyecto de ley que dispone también el retiro de la CTS al 100% para este año, como ocurrió el año pasado. Entonces, todo ahorro forzoso de carácter previsional se pierde en el país. Ya no solamente se afecta el tema de pensiones, sino se afecta el tema del seguro de desempleo, que es la finalidad que cumple la CTS. Si el trabajador no va a tener ni siquiera ahora, cuando pierde el empleo, un dinero para garantizarle su subsistencia y la de su familia durante el lapso que toma el desempleo, el tiempo que le toma encontrar otro trabajo, lamentablemente tenemos no solamente una perspectiva muy, muy incierta para el futuro, el largo plazo, cuando el trabajador ya esté viejo y se quiera retirar del mercado laboral, sino inclusive para ahora mismo, para la coyuntura, Claro. porque no va a tener dinero para poder paliar el espacio en el cual no va a encontrar empleo. Perfecto, bien. Muchísimas gracias, señor Herrera. Bueno, bastante preocupante el panorama que usted nos está explicando en relación pues al tema, y de repente este es un tema que va a tener que enfrentar situaciones difíciles, no solamente ahora, ¿no? A mediano o largo plazo. Vamos a ver incluso los resultados de las decisiones que están tomando pues en el Congreso de la República. Muchísimas gracias. Hemos estado conversando con Ricardo Herrera, abogado laboralista. 7:27 de la noche, vamos a hacer una pausa y vamos a volver para conversar también con otro especialista a propósito de